En esta oportunidad vamos a empezar a hablar de los distintos formatos que van a afectar a un documento para que nosotros logremos nuestro objetivo final, que es el trabajo que tenemos que realizar. Hasta ahora vimos la presentación de lo que es el Word y algunas pautas de escritura, como los espacios, los signos de puntuación. Bien, una vez que nosotros ya tenemos que empezar a realizar el documento, ¿sí? Hay tres tipos de formatos que vamos a ir viendo que son la base, lo más importante de un documento. Y el primer formato, ¿sí?, habla de, por decirlo de una forma, del papel sobre el cual vamos a realizar el documento o tenemos que lograr un determinado documento. La máquina va a arrancar, como ustedes están viendo en pantalla, con un papel determinado, ¿sí?, que uno lo puede programar para que sea un tamaño o algo específico a un papel, pero la máquina ya de fábrica viene con un formato de papel, que en este caso generalmente es un tamaño A4, que es el tamaño de lo que uno hace las fotocopias. Bien, pero no necesariamente yo tengo que hacer un trabajo con ese papel. Yo puedo adaptar el programa para cualquier tipo de papel. Entonces, el primer formato que vamos a ver es el formato de lo que sería el diseño de la página. Bien, en esta versión que tenemos ahora en pantalla, que es la 2016, eso lo vamos a encontrar en dos pestañas, ¿sí?, en diseño de página y en diseño. En otras versiones anteriores esto era una sola pestaña que se llamaba diseño de página. En la 2019 le han puesto formato y otro nombre. No hay que desesperarse, normalmente están juntas, las herramientas son las mismas, simplemente hay que saberlas buscar. Si uno las conoce, son las mismas desde que está el Word 2007 y 2000. Bien, entonces hay que buscar las pestañas de arriba, ¿sí?, donde tenemos todas las herramientas. Entonces, al primer lugar, ¿sí?, que vamos a ir va a ser a la pestaña diseño de página. Hago un clic aquí y me va a aparecer esta cinta de herramientas. Nosotros vamos a ver las principales, las más importantes, ¿sí? Bien, en este sector tenemos estas tres tipos de herramientas. Recién yo hablaba del tamaño del papel. Ojo, porque esto puede variar de máquina a máquina, depende cómo esté instalado el programa, pero no hay que desesperarse, simplemente hay que leer. Bien, entonces, toda herramienta, bien, fíjense que yo me coloco y me aparece el cartel, elegir tamaño de página, permite elegir un tamaño de papel para el documento. Voy a ir al triangulito aquí abajo y voy a hacer un clic. Y me van a aparecer toda una lista de tamaños que tiene instalados la máquina o disponibles. Ojo, porque esta lista es la que puede variar, depende la máquina donde yo estoy trabajando y qué tenga instalado. Pero aquí están los más utilizados. Tiene su nombre comercial, por ejemplo carta, y abajo la medida en centímetros de cada uno. Uno cuando va a comprar le dice, dame una resma de papel oficio, no le pide por la medida. Pero acá tienen la medida exacta, ¿sí?, en centímetros. Entonces, yo tengo algunos sobres, A3, A4, oficio, ejecutivo. Los más usados son carta, oficio y A4. Fíjense que entre carta y A4 es mínima la diferencia, 21,59, 21, 27,94, casi 28 y 29,7. El A4 es 1,5 centímetros, casi 2 centímetros más largo, es la única diferencia. Y el oficio es el oficio. Después tenemos algunos sobres, pero si acá está el tamaño que yo necesito, con simplemente hacerle un clic, yo tengo que trabajar en A4, hago un clic y ya la hoja se configuró para que yo trabaje. Un tema muy importante, el tamaño que yo declare acá es el mismo tamaño del papel que yo tengo que colocar en la impresora, porque la impresora, cuando va a imprimir, toma información del programa con el tamaño que yo le declaré. Entonces, si yo declaro carta, tengo que poner el papel carta. Porque si yo declaro A4, ¿sí?, y pongo un papel oficio, obviamente que lo que me sale de la impresora no me va a quedar igual, porque el papel oficio es casi 7-8 centímetros más largo. Bien, entonces hay que tener esa atención.
Si yo no tuviese acá el tamaño que necesito, porque es una tarjeta o es un folleto que me pidieron con una medida muy específica, voy a venir más acá abajo que dice más tamaños de papel. Y voy a hacer un clic aquí y me va a aparecer un cuadro en la pantalla. Aquí estamos. Bien, un cuadro que dice configurar página. Bien, y que tiene 3 pestañas, márgenes, papel y diseño. Nosotros estamos trabajando en papel porque estamos hablando sobre el tamaño del papel. Acá vuelvo a repetir lo que recién veía, bien, con los tamaños más usados, pero como lo que yo necesito no está, es una medida específica, vamos a suponer un folleto que es de 13 por 18,5, bien, vengo donde dice ancho y alto y voy a poner, ¿sí? 13, voy a bajar, acá tiene 2 flechitas para subir y bajar. Ojo porque el que borra acá y escribe, después si no escribe bien la máquina les va a dar error. Entonces, para ir a lo seguro, vamos a los botones para ascender y descender, pongo 13, busco los valores y pongo 18,5 de alto. Bien, entonces fíjense como aquí arriba ya no dice más un tamaño, dice tamaño personal. Quiere decir que es un tamaño específico que yo estoy poniendo. Y esta vista previa me va mostrando, simplemente es una vista previa, que en todos los cuadros está la vista previa. Bien, cómo va cambiando el documento. Fíjense que si yo ahora lo subo, lo voy a subir para que vean cómo cambia. Ven cómo va cambiando. Me quedó que es más finito y más alto. Bien, una vez que yo definí esto, ¿sí? Simplemente es aceptar y mi hoja tomó, ¿sí? el tamaño que yo le configuré. Ahí volví yo al tamaño que estaba anteriormente. ¿Bien? Bien. El tamaño entonces es un factor muy importante y se debe realizar, como hay algunas herramientas, antes de comenzar a escribir el documento. ¿Por qué? Porque nos va a pasar, si es un texto simplemente común, bien, cambio el tamaño, acomodaré el texto porque va a cambiar el ancho de hoja, ¿sí? Entonces el texto se puede ver alterado y nada más. Ahora, si yo estoy usando otras herramientas con objetos, imágenes o tablas o columnas, ¿sí? El cambio va a ser mucho más brusco, sobre todo con las tablas. Y muchas veces va a ser una gran pérdida de tiempo para tratar de reacomodar el elemento al nuevo tamaño en papel. Entonces, es aconsejable en lo posible, si nos olvidamos, pero es tener en cuenta de ajustar el tamaño del papel antes de empezar a escribir. ¿Sí? Bien, la siguiente herramienta es la orientación del papel. Y acá hay 2 nada más. Tengo vertical y horizontal, depende cómo yo quiera usar el papel. Eso me voy a dar cuenta con el documento que yo tenga en la mano o que quiera diseñar. Si es una planilla que tengo muchas columnas para llenar datos, ¿sí? Lo más probable es que se use horizontal. Si es que tengo que diseñar una tarjeta personal, ¿sí? Es horizontal. Entonces simplemente es venir y dar vuelta a la hoja. Quizás aquí no se den cuenta mucho. A ver, yo voy a bajar el zoom. Bien, ahí está horizontal y ahí está vertical. Vemos ahí la diferencia. Bien. Cuando el programa arranca en vertical, porque sinceramente es la orientación que más se utiliza. Pero bueno, nosotros lo podemos girar de acuerdo a nuestra necesidad. Bien, entonces, tamaño y orientación son 2 herramientas, como decía recién, aconsejable de configurar antes de empezar a desarrollar un documento. La siguiente herramienta, y acá viene un tema muy importante que en el video anterior nombrábamos, que es el uso de la regla, son los márgenes. ¿Qué son los márgenes de un documento? Bien, si ustedes toman cualquier hoja de carpeta, de cuaderno, van a ver que en la parte superior, ¿sí? En la parte inferior de la hoja, en la parte izquierda y en la parte derecha tiene un sector en blanco donde normalmente uno respeta los renglones para empezar a escribir. Bien, y en algunos no, bueno, pero en la máquina es necesario que estén presentes los márgenes, porque si no, a la hora de imprimir, la impresora no puede empezar a imprimir desde el filo de la hoja, mecánicamente no puede. Entonces, si nosotros no le dejamos un margen antes de comenzar a imprimir, nos va a mostrar un cuadro de diálogo diciendo que hay
márgenes fuera de parámetro, que si los queremos corregir, si nosotros no lo corregimos, es muy probable que a la hora de imprimir parte de ese texto o de esa figura o de esa imagen no salga. No salga porque la máquina tiene un mínimo que hay que respetar. Entonces, los márgenes en este caso los indica la regla. Fíjense que la regla en este sector, un sector gris, sector blanco, sector gris. Bien, el sector gris, ¿sí?, son los márgenes, margen izquierdo y margen derecho. Y en esta regla de este sector vertical tengo el margen superior. Y más abajo me va a aparecer el margen inferior. ¿Sí? Por esta razón, el cursor está titilando acá. Porque si yo hago un clic acá, me marca el margen, ¿sí?, izquierdo. Y si hago un clic, el margen superior. Por eso indica acá. De esta forma yo voy a lograr de que el cursor arranque a escribir más arriba, o arranque a escribir más a la izquierda, o más a la derecha, o más abajo, de acuerdo a mi necesidad. Pero ahora vamos a ver cómo lo configuramos. Bien, vamos a ir a márgenes y la máquina me sugiere algún tipo de formatos ya preestablecidos en el programa, donde me dice, por ejemplo, una configuración normal, margen superior 2,5, margen izquierdo 3, inferior 2,5, derecho 3. O, a ver, moderado, y así me va sugiriendo. Pero vamos a suponer, porque la mayoría de las veces pasa esto, de que uno no quiere utilizar este tipo de sugerencias de la máquina. Yo quiero mis márgenes personalizados, los que yo necesito de acuerdo a mi necesidad. Bien, y hago un clic y me va a aparecer el mismo cuadro que recién, pero en otra pestaña. Recién estábamos en papel, ahora los tenemos en márgenes. Y en este sector tenemos superior izquierdo, inferior derecho. Los 4 márgenes que a mí me interesan, con sus flechitas para movilizar. Si ustedes se fijan acá, en este sector, el margen izquierdo, ¿sí?, es de 3. Tiene una escala, la regla que me permite. No es una escala milimetrada, pero sí me permite tener una idea del tamaño. En este caso es de 3. Busco acá margen izquierdo, 3 centímetros, justo. Bien. Bueno, entonces yo de aquí puedo modificar. Y le voy a poner el superior, por ejemplo, 4. Al izquierdo le voy a poner 3,5. Y esto los voy a dejar así. Al derecho lo voy a modificar, le voy a poner 2, lo voy a bajar. Bien, ¿qué es lo que sucede? Y esto es muy importante. Porque yo al modificar los márgenes, lo que voy a modificar es el área de escritura en la hoja. Tengan en cuenta que el margen es un sector donde no se escribe, de ambos lados. Por ende, esta distancia en blanco, que es mi área de escritura, se va a modificar, ¿sí?, sea que va a ser más ancha o menos ancha. Me van a entrar más palabras por renglón o menos palabras. Ahora después lo van a ver más notorio con un texto. Bien, pero este cuadro que yo activé aquí, bien, es recomendable cuando yo ya sé qué márgenes específicos voy a necesitar. Porque hay actividades, supónganse en el área judicial, ¿sí?, que hay formatos a respetar a la hora de hacer un documento. Y cuando digo formato es tipo de tamaño de papel, márgenes, tipo de letra. Tienen que ser todos iguales. Yo no puedo escribir con la letra que me gusta porque me cae simpática. Bien, debo respetar. Entonces, como yo ya sé esos márgenes, antes de empezar a escribir, vengo, configuro los márgenes, ¿sí?, y ya me saco un tema de configuración de encima. Ya lo tengo solucionado, no me preocupo por eso. Si mi actividad diaria, cotidiana, hace que yo trabaje siempre con el mismo formato, bien, configuro estos valores y voy a venir a establecer como predeterminado. ¿Qué quiere decir establecer como predeterminado? ¿Sí? Que siempre que la máquina abra un documento en Word, me va a respetar. Entonces, si yo siempre trabajo con el mismo formato, ya nunca más me preocupo por eso. A no ser que tenga que hacer algo con otro formato. Entonces, yo puedo establecer como predeterminado, ¿sí?, y me va a decir, ¿desea cambiar la configuración predeterminada para la página? Este cambio afectará a todos los documentos nuevos basados en una plantilla normal. Esto quiere decir que de ahora en más, cada vez que yo abra el Word, me va a respetar esto.
Yo le voy a poner que no. Bien. Bien. Entonces, estos son los 4 márgenes. Desde aquí, vuelvo a repetir, márgenes personalizados. Puedo establecer los márgenes manualmente específicos a lo que yo necesito desarrollar. Bien, una vez que coloqué los valores, pongo aceptar y aquí se adaptan los márgenes a lo que yo hice. Bien, ahora bien, como esto está reflejado en la regla, yo puedo el margen aplicarlo desde aquí o desde la regla. Y acá viene el tema importante. Entonces yo voy a volver a la pestaña inicio, ya no voy a estar viendo esto, voy a volver a la pestaña inicio. Bien, voy a pegar un documento, un texto que yo ya tengo. Bien, entonces vamos a ver cómo trabajar la regla. Y acá hay que prestar especial atención porque yo les comenté anteriormente que la regla es una herramienta muy importante que me va a permitir agilizar mucho mi trabajo. Bien, optimizar mi tiempo, pero también el que no la maneja me hace cometer muchas macanas. Entonces, vamos a ver bien cómo manejar la regla adecuadamente. Entonces, ya conocer. Vamos a empezar por la regla vertical, ¿sí? Que es la que menos problema nos puede tener. Presten atención al mouse. Yo aquí estoy en la zona blanca, que es donde está la zona de texto, y aquí el margen. Donde cambia de color, si yo coloco el mouse, presten atención que va a cambiar su forma y me va a aparecer un cartel que decía margen superior. ¿Sí? Vuelvo, busco margen superior, flecha doble. En ese preciso momento oprimo el botón izquierdo y sin soltar, no lo puedo soltar, aparece esa línea punteada. Ven que el texto comienza justo por debajo de la línea, empiezo a subir o a bajar sin soltar. Bien, estoy determinando a mano alzada, o sea con el mouse, no sé la medida específica, pero estoy determinando el margen superior, a dónde quiero que empiece el texto. Entonces, cuando logré el tamaño, la posición que quería, suelto, desapareció la línea, listo, me quedó el texto congelado. Margen superior. Lo mismo ocurriría con el margen inferior, pasa que en este caso yo no tengo texto, bien, pero yo puedo decir a la hoja, mira, entonces, ¿qué es lo que logro? Más alto de página para poder introducir texto o lo que necesite. Esto me permite jugar a tener más renglones o menos renglones. Bien, vamos a pasar a la regla horizontal, la más importante y la que más herramientas tiene, porque nosotros vemos una regla, pero hay un montón de herramientas muy importantes incluidas en la regla. Vamos a empezar entonces por el margen derecho, que es el que menos complicaciones tiene de este sector de la regla. Margen derecho es la zona gris. Acá tenemos la hoja. Bien, fíjense que acá donde cambia de color viene el tema. Bien, acá hay un indicador que si yo coloco el mouse me dice sangre, ni siquiera hago clic, apoyo el mouse, sangría derecha. ¿Tiene algo que ver con margen? No, no tiene nada que ver con margen. Entonces no lo toco. Ya vamos a ver de qué se trata la sangría derecha. Yo tengo que buscar el cartel que me diga margen derecho. Entonces, sigo subiendo un poquito, donde cambia de color el blanco con el gris, ahí me dice margen derecho. Incluso fíjense el formato del puntero del mouse. Acá es flecha doble y acá es flecha común, puntero común. Yo tengo que buscar este puntero y que me diga, ¿sí?, margen derecho. Entonces, oprimo el botón izquierdo y sin soltar empiezo a modificar. Fíjense como el texto, porque yo voy ensanchando la hoja, voy modificando el ancho. Si yo hago un margen chiquitito, una zona gris chiquitita, estoy logrando de que me entre más texto en cada renglón. Por el contrario, si yo logro un margen bien ancho, lo que estoy haciendo es cortando el sector de escritura y el texto se va adaptando. ¿Bien? ¿Cuál es el accidente más común? La gente toca este, sangría derecha. ¿Qué logro? Miren la diferencia. Entonces empieza eso así. Y no puedo lograr de que el texto me quede igual al de arriba. Bien, porque no tocaron el margen derecho, tocaron la sangría derecha.
¿sí? Entonces tocan esto acá, después vienen y tocan esto acá, y, uy, ¿qué hice? Hice macana. Bien. ¿Cómo lo soluciono? De una forma rápida. Vengo a la flecha de la herramienta de deshacer formato, ¿sí? Y voy haciendo clic para atrás, deshaciendo las macanas que sin querer fui cometiendo. Bien, entonces, margen derecho. Busco el cartel que dice margen derecho. Bien, vamos al margen izquierdo, que este es el más problemático. Este es el margen izquierdo, regla, y acá tengo 3 herramientas distintas. Yo necesito buscar la flecha doble que diga margen izquierdo. Bien, primera herramienta, este cuadradito, ¿sí? Sangría izquierda, no dice margen izquierdo. Segundo marcador, el triangulito para arriba, sangría francesa, no dice margen izquierdo, no lo toco. Tercer marcador, sangría de primera línea, no dice margen izquierdo, no es lo que necesito. ¿A dónde voy a encontrar entonces mi doble flecha de margen izquierdo para modificar el margen? Bien, justo donde se unen estos dos triangulitos, en la parte más finita, hay que, puntería, paciencia, ¿sí? Busco, muevo el mouse, ahí apareció la flecha doble. Margen izquierdo. En ese momento primo el botón izquierdo y sin soltarlo voy a ir modificando el margen izquierdo. Fíjense que se corre todo el texto. Lo mismo que del otro lado. Bien, ¿cómo me doy cuenta que no cometí ninguna macana? Porque cuando suelto, estas 3 herramientas siguen en el mismo lugar. Si yo cometiese alguna macana, de que sin querer toqué este de arriba, más sangre de primera línea, va a pasar esto. Entonces me dice, pero se corrió este nada más. Bien, fíjense que ya no están los 3 alineados. ¿Sí? Bien, puedo también sin querer agarrar el de abajo y corrí, pero me corrió esto solo. Como decís, corrí todo, pero sí, pero solamente este párrafo. Bien, el margen izquierdo sigue siendo este. Lo que yo hice fue aplicar otro tipo de herramienta que ya veremos también de qué se trata. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que modifiqué el margen izquierdo? Porque cuando yo moví, los 3 siguen alineados. Bien. Ojo, porque este es el margen y muchas veces uno hace esto. Lo que estoy haciendo es meter texto en el margen de la hoja. Bien, también es un error. No modifiqué el margen de la hoja, ¿eh? Fue otra cosa lo que hice ahí. Entonces, busco la flecha doble, margen izquierdo. Siempre buscan el cartelito. Todas las herramientas me van a mostrar, ¿sí?, un texto indicativo de para qué sirve esa herramienta. Margen izquierdo, corro. Bien, entonces, desde diseño de página, márgenes, aplico los márgenes de forma manual de una medida exacta. Desde inicio, desde la regla con el mouse, puedo ir modificando, ¿sí?, los 4 márgenes, derecho, izquierdo, superior y el inferior, que no sé. Este no hay problema porque no tengo ningún indicador. Acá ya me aparecen estos indicadores de otras herramientas. Bien, entonces esto es lo referido. Los márgenes sí los puedo ir modificando durante el documento. Si yo no tengo la medida exacta y es un documento nuevo, sí puedo decir, a ver, necesito que esto sea un poco más ancho, bien, o necesito que, en caso contrario, que este arranque más acá porque necesito un espacio, porque es un formato que no lo tengo preestablecido, entonces me permite durante el texto ir adaptando, sea que yo necesite más espacio o un formato específico, más estético, la función que sea. Bien, esos son 3 formatos de los más considerables a la hora de comenzar un trabajo. El tamaño del papel, la orientación del papel y los márgenes de la hoja. Ahora bien, tenemos otro tipo de herramientas para lo que es la página. Entonces vamos a la pestaña diseño. Cuando yo hablo diseño, la palabra me sugiere diseño de estética, vamos a decir, ¿sí?, de la hoja. Entonces bien, sobre este sector de la cinta de herramientas, todos estos son diseños. Fíjense que si yo voy apoyando el mouse, va cambiando el texto, preestablecidos por la máquina que me los sugiere, vamos a decir. Bien, son plantillas
que la máquina me va sugiriendo. Yo voy a usar el formato que yo quiero. Entonces, y acá está la diferencia entre el que sabe, ¿verdad? Porque cada uno elige el formato que uno quiere. ¿Qué tenemos en este sector? Color de página. En este momento el color de la página es blanco. ¿Bien? Entonces, color de página, y cuando hago un clic en color de página, me aparece esta paleta de colores. Con solo pasar el mouse, me va a ir mostrando, ¿verdad?, los distintos colores que yo puedo trabajar. Hago una aclaración, esto es ideal para cuando es un formato que yo tengo que manejar de manera digital. Lo tengo que mandar por mail o subir a alguna plataforma, porque si yo tengo que imprimir esto, sería un derroche de tinta y aparte no me va a quedar bien. Cuando es un caso que yo quiero lograr un papel en este tono, se venden los sobres, ¿sí?, de 20, de 30, de 40 hojas de distintos tonos. Entonces yo en la máquina trabajo con color blanco, pero a la impresora le pongo hojas de color, ¿verdad? Pero bueno, yo puedo trabajarlo de forma digital, tengo que hacer una carta para enviar por mail, por ejemplo, entonces puedo establecer un color de papel, ¿sí? Estos son colores planos, lisos, ¿sí? Si quiero tengo más efectos de relleno, entonces puedo venir a efectos de relleno y me va a aparecer este cuadro. Esto lo vamos a ver ya en todas las versiones de Word y de muchos programas, y es la misma desde hace muchas versiones atrás hasta las nuevas. Fíjense que acá tengo 4 pestañas, vamos a simplemente ver algunas. Bien, después ustedes pueden indagar, ¿sí?, para ver las distintas opciones que hay. Tengo degradado que me dice un color, 2 colores, preestablecer. Vamos a combinar 2 colores para que ustedes vean el efecto. Entonces tengo color 1 y color 2. Voy a venir a color 1, elijo un color. Vengo a venir a color 2, elijo otro color. Puedo elegir, puedo cambiar en cualquier momento los colores. Bien, color 1 y color 2. Y el cuadro acá me va a mostrar la combinación de los 2 colores que yo elegí. Bien, y me dice de este lado estilo de sombreado. Si quiero un sombreado horizontal, si ustedes se fijan, los colores están horizontalmente combinados. Y me da 4 opciones. Yo elijo, hago con un clic la que a mí me gusta, la que necesito, y esa elección va a venir a muestra. Entonces voy a recorrer las distintas, ¿sí?, opciones que me brinda en cuanto a la orientación del sombreado. Entonces diagonal hacia arriba, fíjense que bien cómo los combina, diagonal hacia abajo. Repito, la que me gusta le hago un clic y esa es la que va a quedar en mi papel. Desde la esquina puedo elegir, voy a elegir esta, ¿sí?, o desde el centro voy a elegir esta. Vamos a dejar esta para que ustedes vean el efecto. Bien, sobre la que yo hago clic va a venir a muestra, y ese es el efecto que estoy eligiendo para mi documento. Entonces elegí una y voy a poner aceptar. Bien, este es, ¿sí?, esto ya no se puede comprar. Esto es para manejar de forma digital, porque yo no puedo comprar con determinado tipo de sombreado. Bien, voy a deshacer, a ver qué otras opciones tengo. Efectos de relleno. Bien, esto es para combinar colores. Después tengo textura, que son como si fueran empapelados, distintas opciones, ¿sí?, pero yo puedo ir eligiendo y acá me va mostrando. Bien, voy a elegir uno para ver que se note en pantalla y le doy a aceptar. Y ahí quedó mi papel con textura. Vamos a deshacer. ¿Qué otras opciones tenemos? Una más que es muy usada, que es la trama. Bien, la trama, como su nombre lo dice, son distintos tipos de efectos sobre el papel. Simplemente tengo que elegir el tipo de trama, pero antes de elegir el tipo de trama, que va a venir aquí a muestra, voy a elegir qué color quiero de primer plano y qué color quiero de fondo. Bien, entonces el color de fondo es el amarillo y el color de primer plano es naranja. Elijo el tipo de trama que yo necesito para mi documento y me va a aparecer en muestra y le voy a dar a aceptar. Y ahí tengo. Ven que la combinación de colores no es la mejor porque el texto pierde claridad. Bien, a lo sumo tendré que cambiar de formato el texto, o vengo y cambio de color de trama. ¿Sí? Entonces, esos son
efectos, bien, del color de la página. Bien, y otra herramienta que hay que conocer, que quizás no sea tan presente, pero que la mayoría la conoce, muchas veces cuando uno va a comprar, se me viene ese ejemplo ahora a la cabeza, cuando uno va a comprar a algún comercio, nos entregan la factura, bien, con el logo o alguna frase por detrás, de una forma muy tenue, y está por detrás del texto o de lo que del desarrollo de la factura o lo que sea. Entonces, acá tengo ejemplos, bien, de marcas de agua. Si también puedo elegir una marca de agua personalizada, es decir, que la voy a desarrollar yo en base a mi necesidad, que es lo más usado. Entonces voy a venir a marcas de agua personalizada y me va a aparecer este cuadro que dice marca de agua impresa. Sin marca de agua es porque en este momento mi documento no tiene marca de agua, por eso está seleccionada esta opción. Siempre los cuadros van a elegir la opción, el formato que tiene el documento en este momento. En este momento está sin marca de agua. Bien, puedo colocar una marca de agua de imagen, que es cuando quiero colocar una foto. Vamos a ir a algo más simple. Y quiero colocar una marca de agua de texto. Entonces voy a elegir aquí, marca de agua de texto. Bien, y se me van a habilitar todos estos campos que yo voy a poder seleccionar. Idioma español, texto. En este momento me va a aparecer la palabra borrador. Yo voy a seleccionar, voy a borrador, y le voy a poner el nombre que yo quiera que aparezca. Vamos a ponerle algo, nota curso. Bien, me va a aparecer la frase nota curso por detrás del texto. Fuente, aquí voy a dejar esta fuente. Tamaño, acá puedo elegir el tamaño que yo quiero de esa frase, 54, bien grande. Color, voy a elegir uno bien notorio, rojo. Y acá tengo la opción de que la marca de agua sea semi-transparente o no, es decir, que sea más intenso o no. ¿Y cómo quiero que aparezca ese texto? ¿De forma diagonal o de forma horizontal? Vamos a dejarle de forma diagonal. Y le voy a poner aplicar, y ahí ya lo van a poder ver. ¿Sí? Lo que sucedió. Y le voy a poner cerrar. Yo puedo seguir, vamos a suponer que voy a escribir, voy a oprimir una letra. Fíjense cómo el texto, ¿bien? Esto es una marca de agua. Es un texto que va por detrás, ¿sí? del contenido del documento. Si yo quiero sacar las marcas de agua que haya en cualquier documento, vengo a marca de agua. Eso es algo que por ahí yo no se los comenté. Toda herramienta que a mí me permita aplicar un cambio, siempre me va a dar la opción a sacar ese cambio que yo realice. Entonces, marcas de agua, y leo, hay que leer. Quitar marca de agua. Quitar marca de agua, y la marca de agua se fue. Bien, en el caso del color de página, vengo y busco y pongo sin color. Ojo, porque blanco es color blanco, es un color. Sin color es que utilice, ¿sí?, lo que viene predeterminado. Entonces le pongo sin color. Toda marca, toda herramienta de estas que me permite aplicar un cambio, ¿sí?, me va a dar la opción a desaplicar, vamos a inventar una palabra, desaplicar ese cambio, a desafectarlo. Entonces, recapitulando, diseño de página, las tres opciones de formato, ¿sí?, o tamaño y orientación antes de empezar a escribir, y márgenes, ¿sí?, que puedo hacerlo luego de ir desarrollando el documento. Desde este sector es para dar una medida específica, y si no, desde la regla para hacerlo de forma manual. Bien, y luego diseño, aquí tengo lo que es la parte estética del documento, el color de la hoja o marca de agua. Después iremos viendo los distintos más herramientas que existen, ¿sí? Entonces, y ojo, porque estas dos pestañas, que en esta versión son dos, en otra versión puede ser una sola. Lo que yo tengo que siempre buscar son las herramientas. Estas o estas de aquí son las más utilizadas. Luego vuelvo a inicio y ahí voy a ver mi documento.